decía al principio de la reunión, poca gente hoy. Así que un saludo a los que van a ver esto por YouTube. Espero que todos los que se lo pierdan ahora luego lo vean. Gloria a Dios. Mi tema esta mañana es salvación inesperada, salvación sorpresiva, salvación cuando no te lo esperas. Siguiente. Tenemos en la jerga evangélica una concepción de salvación como que solamente tiene que ver con la salvación de las almas eternas. Siguiente diapositiva. Tenemos esa idea de que solamente tiene que ver con la salvación de las almas eternas. Pero es que la salvación tiene que ver con toda la vida, con muchísimos aspectos de nuestra existencia. La salvación tiene que ver con salud, tiene que ver con librarnos de un accidente, cuando no hay una montonera de esas en una autovía, tiene que ver a veces con accidentes laborales de los que nos podemos salvar por poca cosa. Hay mucha gente que ha perdido algún dedo o una mano entera en el trabajo. ¿De cuántas cosas nos salvamos a veces sin ni siquiera darnos cuenta de que nos acabamos de salvar? ¿Y cuántas cosas nos aguardan esta misma tarde o mañana o a lo largo de la semana en las que tal vez inesperadamente nos descubramos clamando al Señor por encontrarnos en una situación en la que no pensábamos encontrarnos? Quiero empezar con la lectura de dos pasajes en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, para que veamos este efecto sorpresivo, inesperado de cómo actúa la salvación de Dios. Leo otra vez, como sabéis, de mi propia traducción, con la que preparando la predicación, pues me hago mis traducciones del griego o del hebreo, en este caso del griego, y así yo mismo me sitúo mejor en el texto. Dice: llegaron a Cafarnaún, y ese mismo sábado Jesús fue a la sinagoga y estuvo enseñando. Les sorprendió mucho su enseñanza, ya que estaba enseñando como con autoridad propia y no como los eruditos. De repente, un hombre de esa sinagoga se puso a gritar con espíritu asqueroso: ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Acaso vienes aquí para acabar con nosotros? Sé muy bien quién eres, el consagrado de Dios. Calla, le respondió Jesús, sal de él. Entonces el espíritu asqueroso, tras dar fuertes sacudidas, chilló con desgarro y salió del hombre. Todo el mundo se quedó pasmado y no paraban de comentar unos con otros: ¿pero qué es esto? Enseñanza novedosa y poder. Y somete a los espíritus asquerosos y le hacen caso. A partir de entonces, su fama se difundió por todas partes en la región de Galilea. La situación normal, una reunión, un sábado, como eran judíos, se reunían los sábados en la sinagoga, un sábado normal, el culto ahí. Jesús empieza a enseñar, me enseña no como los eruditos, sino como con autoridad propia, y de repente un tío se pone de pie y empieza a chillar. ¿Pero qué es esto? Todo el mundo se queda: pero ¿qué está pasando aquí? Y Jesús no tiene duda, se entiende perfectamente lo que es. Y reprende el mal espíritu, sale de él, no lo reprende, lo echa fuera. El espíritu le obedece y sale. Tal vez el propio tío ni siquiera supiera que estaba poseído. Y sus vecinos igual sabían que tenía mal carácter. Este es el que las lía pardas en todas las reuniones. Con este no entres en una discusión que, vamos, te ganas una enemistad para toda la vida. Seguramente sabía que tenía mal carácter, pero no sospechaba que estaba endemoniado.
una situación en la que lo que menos te esperas es que se manifieste un espíritu asqueroso, y Jesús con poder lo echa fuera. Y de repente le cambia la personalidad a esta persona y se descubre que no era normal que él fuera así. No era el plan de Dios que esta persona fuera así. Tal vez ni siquiera sabía que necesitaba salvación. Y Jesús le salva de ese mal espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a otro episodio, esto es en Juan. Después de esto, llegó una de las festividades de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Tienen los jerosolimitanos un gran abrevadero junto a las tenadas para ovejas, al que se accede por 5 soportales. Se juntaban a resguardo en este lugar muchos discapacitados, ciegos, cojos, mancos. Había allí un tullido de piernas que llevaba 38 años con esa condición. Lo vio Jesús acostado ahí y supo que llevaba mucho tiempo así. Le dice, ¿te gustaría curarte? Verá usted, Señor, le contestó el tullido, no tengo nadie que cuando se renueva el agua me meta en el abrevadero. Para cuando llego, otros se me han adelantado. Levántate, le dice Jesús, coge tu esterilla y anda. Al instante se sanó aquel hombre y cogió su esterilla y salió andando. Ahora bien, ese día era un sábado. Así que los judíos le dijeron al que se había curado, hoy es sábado y no está permitido cargar con tu esterilla. El que me sanó, protestó el hombre, me dijo, levántate, coge tu esterilla y anda. ¿Y quién es el hombre que te ha dicho que te levantes y andes? Le interrogaron. Pero el sanado no había conocido quién es, por cuanto Jesús se apartó entre el gentío del lugar. Siguiente, sí. He leído sin el versículo 4 que viene en la versión Reina Valera. En otras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, no viene el versículo 4. Y es que en los mejores manuscritos no está. El versículo 4, la verdad es que es un poco escandaloso, porque lo que nos proponen los manuscritos a partir del siglo IV, cuando primero aparece esto en el texto de Juan, es que Dios organiza una carrera de discapacitados y el menos discapacitado es el que se cura. Entonces, eso teológicamente es insostenible. En todo caso, que Dios cure al que más necesitado está. Entonces, yo lo he leído sin ese versículo, que, como digo, no viene en los mejores manuscritos de Juan, pero claro, ese versículo se puso con un motivo. Es que parece una incoherencia entre que Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Y el otro dice, es que no hay nadie que me ayude a echarme al agua. Entonces se inventaron aquello de que un ángel removía el agua y yo qué sé cuánto. Entonces el primero que se echaba al agua se curaba y todos los demás se frustraban y esperaban a la siguiente. En fin, pero es que hay una cosa sin explicar en el texto y por eso es que metieron esa explicación en el siglo IV. Me parece siglo IV, tercero por ahí. Entonces yo lo que prefiero el texto como nos viene aquí en Juan. Yo lo que entiendo, a falta de esa explicación, es que cada tanto se renovaba el agua en el pilón ese, en el abrevadero para el ganado, porque tal vez abrían las compuertas del acueducto que llegaba a Jerusalén. Ya sabéis, en tiempo de los romanos no solamente en Roma había acueductos, ni en Segovia tampoco. Hasta Jerusalén tenía su acueducto que creo que, si no fue Herodes, fue Pilato el que lo construyó, no me acuerdo. Entonces tal vez abrían alguna compuerta en el acueducto y se renovaba el agua ahí, y entonces tal vez el tío quería beber o lavarse la cara o zambullirse y bañarse. El caso es que no tenía quien le ayudara y para cuando llegaba, pues ya estaba todo ocupado.
Eso es, digamos, la inquietud que tiene este hombre. Yo lo único que quiero es, o bien, beber un poco de agua, o lavarme la cara, o lo que él tenía en su... Y ni siquiera escucha lo que Jesús le pregunta. ¿Quieres curarte? Es que no tengo nadie que me ayude al agua. ¿Quieres curarte? Es que yo estoy con mi cabeza en otra cosa y no te he escuchado lo que me acabas de preguntar. ¿Curarme? Pues tal vez, pues ya llevo 38 años, más me importaría un vaso de agua, o más me importaría lavarme la cara. Sorpresivamente, inesperadamente, curación, sanación. Tan sorpresivamente que este hombre ni siquiera se enteró muy bien quién es el que le había dicho que se levantara y cogiera su esterilla de anduviera, y cuando luego le interrogaron los judíos, pues no sé, no sé quién ha sido. De hecho, pues no le veo. Por sorpresa, inesperadamente. Tal vez ya no era ni siquiera consciente de su necesidad. Tenía tan interiorizada, tan asumida su condición. Desde luego esperanza no tenía. Clamar no estaba clamando. Lo único que le apetecía era llegar al agua. Inesperadamente, por sorpresa, porque por la soberanía de Dios toca. Quiero contaros una experiencia en mi familia esta semana. Sí, esta es Rebeca y su marido, Dani, a la derecha, y sus 3 hijos. La semana pasada estaban, por cierto, pedí permiso a Rebeca y a Dani a ver si les parecía bien que contara esto. Rebeca entusiasmada, sí que le gustaba que lo contara. Volvían de las vacaciones en Francia, que se habían tomado cuando las fiestas de Burgos, y pararon en un supermercado y compraron algunas cosas, comieron algo, ¿qué era, Connie? ¿Una ensaladilla? ¿Dónde está, Connie? Una ensaladilla. Y de repente Dani empieza a ponerse malo. Y se le hinchan los ojos y se le hincha la boca y la garganta y se le siente como electricidad en las manos y en los pies. Mal. Al final coge el volante de Rebeca y Dani, pues cada vez a peor. Fueron primero a una farmacia ahí en Francia, estaban muy cerca de la frontera, pero lo que le dieron no le ayudó, entonces estaban como a pocos minutos de la frontera con España. Dice, vamos a España, vamos al primer hospital que encontremos, que ponían en el Google Maps, ya sabéis que buscáis hospital en Irún, y ya te dice cómo llegar, 10 minutos, 15 minutos llegamos, perfecto. Y ahí tenemos seguridad social. Aquí en Francia, pues vete a saber la que se nos complica. Pero antes de llegar a la frontera ya, Dani se queda totalmente tieso. Los chicos un poco se reían, pensaban que estaba haciendo el paripé. Y Rebeca estaba ya al volante, y lo único que se le ocurre es empezar a orar en lenguas. Dice, no sabía qué decir, no sabía qué pedirle a Dios, así que digo, pues he hecho mano de lengua, porque no tengo ni idea qué es lo que está pasando aquí. Y de repente sintió, bueno, ya está bien. Y los chicos que estaban en el asiento de atrás dicen, mamá, en cuanto dejaste de orar, de repente, ¡pum!, se despertó. Y ya se empezó a bajar todo. Fueron al hospital. Bueno, parece ser que fue a ver, tú Connie, que entiendes de medicina, ¿cómo era esto? Un shock anafiláctico. Extremadamente peligroso. El tío se nos iba al otro barrio o ya se había ido y ni nos habíamos enterado. Una reacción alérgica a lo que había comido, pero que le dio súper fuerte.
En el hospital, como no creen en milagros, dicen que es un hombre con mucha suerte. Le han dicho que era gravísimo lo que le pasó. Y de hecho tiene ahora pruebas para ver qué es, contra qué es lo que tiene alergia, para cuidarse el resto de su vida, para nunca más en la vida tocar eso. Pero le dijeron que era gravísimo, que era de muerte lo que le pasó. Y no entienden, no comprenden cómo es que de repente se pudo curar. Cuando le pregunté a Rebeca, le pedí permiso para ver si me dejaba compartirlo, me escribió esto. Estuvimos hablando largo y tendido sobre lo que pasó y Dani me ha podido contar mejor su parte de la experiencia. Dice que cuando perdió el conocimiento, lo más llamativo fue el ruido ensordecedor que había, como de 1000 demonios gritando, batallando, muy excitados. El ruido no era del coche, pues los niños estaban en completo silencio y solo estaba hablando yo en lenguas, dice Rebeca. De pronto vino un resplandor, la luz blanca, y al instante todos callaron. Se hizo el silencio. Y las palabras exactas de Jesús fueron: Dani, despierta, vuelve, vuelve. Y tras pronunciar estas palabras, una energía le invadió y él sintió como que volvía en sí. Y cuando abrió los ojos, yo me di cuenta de que ya estaba sano, porque su cara no estaba ni hinchada ni roja. Estás tranquilamente de vacaciones con tu familia y no sabes que vas a necesitar la salvación de Dios. Dios sí lo sabe. Dios lo tiene todo previsto. A Dios nada le pilla por sorpresa. Nosotros, ¿cuántas veces, enterándonos y sin enterarnos, cuántas veces nos ha salvado el Señor? Las almas eternas también, por supuesto, aleluya, es lo más importante, pero ¿de cuántas otras cosas nos salva el Señor? Como podéis comprender, yo me he quedado no solamente regocijándome toda la semana, sino meditabundo, pensativo. Connie sabe que casi todos los días le he sacado, cuando estamos charlando, le vuelvo a sacar el tema porque esto me ronda en la cabeza. Me parece muy fuerte, ¿no? Pero no es... Bueno, quiero hablar de 3 conclusiones que saco y seguramente habría alguna más. De hecho, esta mañana se me ocurrió otra cuarta, pero voy a quedarme con las 3. Siguiente diapositiva. Lo importante que es cultivar una relación con Dios, estar en relación con Dios. Rebeca, como todos nosotros, estamos en relación con Dios. Vivimos en relación con Dios. Vivimos en oración. Cuando San Pablo dice orar sin cesar, para nosotros eso es una realidad, aunque no estemos pronunciando palabras o pensando palabras, siempre en alguna parte de nuestro consciente o subconsciente está la presencia de Dios. Estamos ahí viviendo que Dios es nuestro compañero en nuestra vida. De hecho, Él está aquí en nuestro interior. Me encanta esa manera de hablar del Espíritu Santo como que está dentro de uno, ¿no? Él comulga con nosotros, está en comunión con nosotros habitualmente, siempre. Y nosotros es importante que fomentemos eso y que trabajemos el estar conscientes de Dios y orar. Ocupar tiempo en oración, ocupar tiempo en leer las Sagradas Escrituras y que Dios nos hable a través de ellas. Porque cuando el punto de partida es estar en relación con Dios, ¿qué pasa? Que cuando nos hace falta y el Espíritu Santo quiere hacer algo en nosotros, estamos atentos, reconocemos su voz. Para Rebeca no fue un proceso mental, sencillamente de repente se encontró ella misma hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque como mantiene una relación personal con Dios, escuchó la voz y hizo lo que tenía que hacer.
Y eso nos pasa precisamente en los momentos inesperados. Yo no me preparé hace un año y pico, no me preparé conscientemente para un diagnóstico de cáncer y cómo reaccionar. Bueno, si algún día me da un cáncer, yo voy a ser súper espiritual, No, pero estaba en relación con Dios. Cuando me dieron el diagnóstico de cáncer, salió de mí lo que había dentro. y todos vosotros, los que me conocéis, igual algunas personas no me conocen bien, pero sabéis la naturalidad con la que yo vivía aquello. Digo, pues si bueno, me voy al cielo bien, y si no, pero yo estaba convencido de que no. En fin, eso no te preparas. Eso es que estás en relación con Dios y en el momento de la crisis, lo que tú has estado cultivando en tu relación con Dios florece, aflora. Y ahí está. No lo buscas, no lo procuras, sencillamente estás en una crisis y como estás en relación con Dios, pues estás en relación con Dios. Y estás atento o atenta a su voz. Recuerdo hace muchos años ya, mi hermana mayor, Margarita, era uno de los principales ejecutivos de Amnistía Internacional y ella viajaba por todo el mundo. Viajaba por todo el mundo, especialmente a donde había regímenes opresivos, donde había que organizar células de Amnistía Internacional. Entonces, allí donde ella viajaba, pues todos los dictadores la veían de mala manera, pero no se atrevían a hacerle nada, normalmente, porque detrás de ella estaba todo el montaje de Amnistía Internacional. Una noche, a no sé qué hora de la madrugada, me despierto sobresaltado y sin entenderme bien por qué me pongo a orar por mi hermana Margarita. Y estoy ahí orando, cosa que jamás me había pasado así con respecto a ella. Y llegó un momento donde sentí paz y me volví a dormir. Al cabo de algún tiempo me encontré con ella, le digo, oye, en tal fecha, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y ella dice, pues, no me suena. Y yo digo, perfecto, señal de que mi oración tuvo resultado. Porque si aquello que el Señor me despertó para que yo intercediera, si yo no hubiera estado en la brecha orando, tal vez ella sí se acordaría de esa fecha. O tal vez no lo contaba. Esto no te preparas para ello. Lo que haces es, estás en relación con Dios, y entonces como estás en relación con Dios, te brotan estas cosas. Porque reconoces la voz del Espíritu. Aunque te despierten en medio de la noche, reconoces la voz del Espíritu. La segunda reflexión que me hago tiene que ver con la importancia de la intercesión. Porque yo confío que todos nosotros que somos padres y abuelos oramos regularmente por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y Dani está cubierto por las oraciones de sus padres y de sus suegros. Mientras tengamos vida, Dani y Rebeca y mis nietos están cubiertos con la intercesión de Connie y mía, y estoy seguro que de Antonio y Sole. Mientras vivamos. Y después, cuando ya no estemos, todo ese cúmulo de oraciones el Señor las seguirá teniendo en cuenta. Y, por cierto, mientras vivieron los padres de Connie y los míos, me consta que sus abuelos también oraban por nuestros hijos. Nuestros nietos, en todo caso, sí, los nietos también, por supuesto. Los bisnietos son los que no conoció mi madre. Aunque creo que tu padre sí conoció por lo menos a Izan, ¿verdad? Sencillamente un recordatorio para los que somos padres y abuelos, que nunca se nos olvide tener cubiertos de oración a nuestros hijos y nietos y nuestra descendencia, porque no sabemos con qué van a tener que enfrentarse en algún momento. Y
si hincamos rodilla delante de Dios por nuestros hijos y nietos, estoy seguro que Dios lo tiene muy en cuenta. Y la tercera cosa que me hago... bueno, esta era la segunda, perdona. Ahora sí, la tercera. ¿Veis como una llamita del Espíritu Santo? El don de la fe. La fe es una cosa misteriosa que brota en nuestro interior espontáneamente, a veces en situaciones de crisis, y no nos podemos explicar de dónde viene esa fe. Es un don. Me acuerdo del pasaje en Marcos... No me acuerdo. Cuando baja Jesús del monte de la transfiguración, se encuentra con los que los discípulos estaban tratando de echar un demonio de un niño. Y Jesús le pregunta al padre que si cree que él puede sanar al hijo. Y el padre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Como diciendo, creo, pero échame un cable porque va a ser que no. Entonces, pero ese poquito de fe ya fue bastante y Jesús pudo echar el demonio del hijo de este señor. Esa semillita de mostaza de fe misteriosa que aparece en el corazón humano, de decir, creo. Dani, desde luego, estaba ahí cruzando el umbral del cielo y no se enteraba de nada, pero Rebeca lo que hizo fue, tengo que pensar, con fe, si no fe en nada en concreto, fe por lo menos en que su oración estaba siendo escuchada. Con eso basta. No hace falta mucha fe, hace falta fe. No hace falta creer en algo concreto, sino creer en Dios. Creemos en Él. Y es porque creemos en Él, esta pequeña llamita se enciende en nuestro interior y con eso es suficiente para que Jesús pueda hacer todos los milagros que se le ocurra hacer. Y la última diapositiva. Voy a dar oportunidad a 2 o 3 personas, máximo de 3, mínimo de 2. Espero que mínimo de 2. A ver si me voy a tener que conformar con una o con ninguna. Entre nosotros. Vamos a edificarnos unos a otros con experiencias que hemos tenido donde, en un momento donde no te habías dado cuenta que te ibas a encontrar en una situación de crisis que necesitabas salvación para ti o para alguien de tu familia. Sin embargo, Dios sí sabía que venía la crisis e intervino. Sí, a ver. Espera, viene el micrófono. Empieza otra vez. Estuve con mis pastores en un viaje misionero en Sevilla, Colombia. Y tuvimos un accidente y caímos en un todoterreno a un abismo de 100 metros. Yo cuando íbamos los 3, yo solamente me veía en un campo verde caminando. Y dice mi pastora que ella comenzó a orar por mí y me decía, Estela, vuelve. Y yo oía una voz a lo lejos que me llamaba. Cuando desperté, pues me iban subiendo de ese abismo, iban subiéndome los hombres que estaban trabajando por ahí y al hospital. Y yo le doy gracias a Dios porque yo me veía en el otro lado. Y aquí estás hoy. Y aquí estoy. Gloria a Dios, pues qué bien. ¿Alguien más? 2 más, a ver. Aquí. Bueno, yo ya sabéis lo que voy a decir, como siempre lo del accidente, que yo me siento salvada por Dios porque estuve al borde de la muerte, entonces no me canso de darle gracias porque... Amén. Aquello fue impresionante, gloria a Dios. Y el Señor te salvó la vida. Una persona más. Venga, no os cortéis. Ya veis lo edificante que es, a ver. Espera, pide el micrófono. Yo sé que el Señor es poderoso y Él tiene nuestras vidas en sus manos
Yo no pensé decirlo, pero yo recuerdo que después de haberme convertido hace 4 años, pasé por quirófano y el celador que me bajaba me decía, pero ¿por qué vas tan contenta? Que a lo mejor no vuelves. Me da lo mismo, ya que sé dónde voy a ir. Y yo no le dije a la presencia del Señor, pero dije que bueno, estaba en manos del Señor, que fuera lo que fuera. Y la verdad es que sí que el Señor obra. Cuando me desperté y oí la primera voz por el teléfono, que entonces nos veían a los que estábamos en la UCI, me preguntó mi tía, ¿pero me conoces? Yo dije, sí, la tía. Y ya otra vez empecé, porque estaba con los efectos de la anestesia. Pero el Señor interviene. Y bueno, pues esas cosas suceden a los que creemos en Él. Y aquí estamos, es un milagro del Señor. Gloria a Él me Dios. curó físicamente, pero también curó mi corazón. Y bueno, podemos esperar cualquier cosa del Señor. Aleluya para su gloria. Gloria a Dios. Eso me recuerda, ya conocéis la historia, ¿no? Cuando me desperté yo de la cirugía mía, que estaba todavía medio groggy y medio borracho de la anestesia, y me encontré a mí mismo canturreando coritos y diciendo una antigua bendición en lengua hebrea, una bendición de estas rabínicas que seguro que Jesús también pronunciaba en hebreo, y yo riéndome para mis adentro y canturreando me cortaba a veces cuando pasaban las enfermedades y tal, digo, estas van a pensar que estoy borracho o algo, en fin, no sé. Pero sí, es que esto de la anestesia y de los peligros de la muerte, pues a los que somos hijos e hijas de Dios no nos intimida. Bueno, vamos a levantarnos y acabar esto con una oración.